Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a el webinar del día de hoy. Mi nombre es Ana Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles al ingeniero Arnoldo Castilla. Él nos estará compartiendo acerca del desarrollo de proveedores en la industria aeroespacial. Arnoldo Castilla es ingeniero eléctrico, cuenta con una especialidad en electrónica por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene también un posgrado en control de calidad por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, un posgrado también en administración de gestión de competencias por el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey y una maestría en administración de negocios por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior. Tiene más de 30 años de experiencia y conocimiento práctico en la industria de la manufactura aeroespacial, la automotriz y médica. Como experiencia profesional, actualmente es director general de la empresa Consultoría Empresarial México. Fue instructor de entrenamiento de la empresa PRI. Se desarrolló también como gerente de calidad en Eaton Industries y en Honeywell Aerospace. Y actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Industriales de Acabados Superficiales. Es también vicepresidente del Comité de Gestión por Competencias del Sector Aeroespacial en México y es presidente de la Comisión de Desarrollo de Proveedores en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Bienvenido, ingeniero, es un honor para nosotros tenerlo en el webinar de hoy. Y antes de darle la palabra para que comience, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias a todos los que están conectados a través de Zoom, también a través de nuestras redes sociales, vía streaming en Facebook y a través de los circuitos cerrados de la industria aeroespacial, que no les permite mostrarse como tal por cuestiones de seguridad, de acuerdo a las políticas de privacidad de las empresas, pero que sabemos que están conectados. Arnoldo, muchísimas gracias por tu tiempo, viajas mucho, aún pese a la pandemia estuviste prácticamente por todo el mundo apoyando a varias empresas, tanto en Asia como en Latinoamérica, aquí también en México y en Estados Unidos. Nos honra mucho que nos permitas, ahora sí que de tu tiempo, el compartir con los aquí presentes y con los que están conectados esta importante base que es la base de desarrollo de proveedores. Se dice mucho sobre la PYME, se dice mucho sobre si es posible, se dice mucho sobre los beneficios de ser miembro de la industria aeroespacial, y pues qué mejor que tú que nos puedas decir de primera mano, dado tu trayectoria de éxito desarrollando proveedores a nivel internacional, qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, dónde están los mitos, qué es lo que no se debe hacer, para que también durante esta charla de 45 minutos nos puedas ilustrar y darnos dirección. Muchísimas gracias nuevamente. Anita, te regreso la palabra. Muchas gracias. Y Arnoldo, sin mayor presentación, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Tomás, por la introducción. Si me permiten, voy a presentar una pequeña presentación de PowerPoint. Espero que la vean todos ustedes. Espero que la tengan ahí al alcance. Excelente. Sin más, voy a iniciar. Les comento, en unos minutos voy a desconectar mi cámara. No me van a poder ver. Lo importante de esta parte es que ustedes puedan observar la presentación y al final vamos a tener una sesión de preguntas donde voy a encender nuevamente mi cámara y con todo gusto contestaré las preguntas que ustedes tengan. Si les parece, comenzamos. Ok, primero que nada, me gustaría empezar con algo que siempre utilizo, que dice, el cambio inicia con la educación y termina con la educación. Si queremos hacer algo nuevo, si queremos hacer algo importante en nuestras vidas, necesitamos educarnos, necesitamos cambiar la manera de cómo vemos las cosas y la única forma de hacerlo es educándonos. Así es que esta frase me encanta y siempre la utilizo.
Algo que voy a pedirles es mantener el celular, la tablet o nuestra PC en modo silencioso. Al final, nuevamente, vamos a tener la sesión de preguntas donde podrán activar su micrófono y hacer las preguntas que consideren necesarias, o a través de Anita. Ella nos puede ayudar también para esa parte de las preguntas y respuestas. La otra parte es la agenda. Déjenme decirle, la presentación está un poquito larga, entonces me voy a ir rápido porque tenemos nada más 40 minutos. Me voy a presentar muy brevemente, ya me presentaron bastante. Vamos a ver el objetivo del día de hoy, muy importante para entender qué es lo que buscamos. Vamos a hablar de cómo está compuesta la industria aeroespacial, qué requerimientos son los más comunes en la industria. No quiere decir que sean todos, cuáles son los más comunes, qué retos tiene este sector como industria, cuáles son unos aspectos legales importantes que tenemos que considerar y el modelo de negocio. Esto es para un preámbulo para luego hablar de cómo ingresar, requerimientos generales y posteriormente mi opinión, mi visión de cómo generar un plan estratégico de desarrollo, primero para una región y después cuestiones que se tienen que considerar tanto regionalmente como en lo particular para cada empresa que quisiera participar en esta industria. Final, vamos a dejar los beneficios que tiene esta industria, que son muchísimos, tanto para las regiones que participan en ella como para las industrias. Y, como les mencionaba al último, nuestra sesión de preguntas y respuestas. Esa es nuestra agenda. Nuevamente, mi nombre, Arnoldo Castilla, director de consultoría empresarial. Nosotros damos servicios a todo el mundo, literalmente, y como mencionaron, participo con el clúster como presidente de la Comisión de Desarrollo de Proveedores. Déjenme, voy a cancelar mi cámara para empezar ya con la presentación. Lo primero que quisiera que platicáramos es el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy? Muy sencillo. Disculpen, tener un claro entendimiento de la complejidad de esta industria, que ciertamente es compleja, mas no imposible de participar en ella. Esto con el fin de poder establecer un plan de desarrollo de proveedores regional efectivo. Quiero ser un proveedor de la industria. Es importante entender a la industria, es importante saber cómo opera. Y para esto, bueno, vamos a hablar de la constitución de esta industria de manera general. Lo primero que nada es, tenemos que entender que la dividimos inicialmente en 3 grupos. Ven aquí los logos de Estados Unidos, porque principalmente muchas de las reglas de esta industria se gestan en Estados Unidos. Tenemos inicialmente la parte civil que maneja la Federal Aviation Administration, la FAA, la parte de defensa a través del Departamento de Defensa y su grupo, el Defense Contract Management Administration, la parte de espacio, que normalmente está en Estados Unidos, manejada por NASA y por el Air Force Space Command. Hago la aclaración, no es el que formó Trump. El Air Force Space Command tiene ya muchísimos años operando y se encargan de toda la parte de defensa e investigación de espacio profundo. Estas 3 tienen 3 grupos. Los manufacturadores de equipo original, la parte de refacciones, el aftermarket, y la parte de reparación y reacondicionamiento, dividido en 2 secciones, que serían el R&O, Repair and Overhaul, que se da en muchos casos en centros como los de manufactura original, y el Maintenance, Repair and Overhaul, que es el que se da normalmente en los aeropuertos. ¿Sí? Estos serían los 9 modelos de negocio de manera general a los cuales la industria se enfoca. Cabe mencionar que cada modelo, perdón, es diferente, tiene diferentes requerimientos y diferentes regulaciones. Eso es importante para iniciar. Después de eso tenemos 3 estructuras generales. La estructura de manufactura, que empieza con los primes, la gente de los OEMs, que son los que integran ya las aeronaves, un Boeing, un Airbus, por ejemplo.
¿sí? Y tenemos el first tier, primer nivel, segundo nivel, hasta los niveles de servicio de soporte. Esa es la primera estructura. La segunda es la estructura de partes y refacciones, iniciando en la parte más alta de la pirámide con la parte de los componentes primarios o mayores y la parte más baja de la pirámide, que serían los servicios o los distribuidores almacenistas, muy importantes en esta cadena. Por último, la tercera estructura es la de los operadores, la parte de operación, ¿sí? En la parte de operación obviamente tenemos a las aerolíneas, ¿sí? La parte de renta, pero también los operadores está la parte de defensa. Y abajo de esa pirámide, en la parte más baja, está la parte de servicios de soporte, ¿sí? Los que dan los servicios de entrenamiento al personal de vuelos, certificaciones de pilotos, la parte de aeropuertos, etcétera, ¿sí? Esas son las estructuras con las cuales nosotros trabajamos. Posteriormente, podríamos también identificar que la industria ha agrupado, ¿sí?, diferentes áreas, ¿no? Tenemos la parte de espacio, civil y defensa, los aviones de transporte, carga y defensa, jets ejecutivos y aviones pequeños de transporte, carga y defensa. Tenemos la parte de ala rotativa, lo que se considera los helicópteros, civil y defensa. Ahora, la muy creciente parte de drones, tanto para uso civil como defensa, la fabricación de motores y, por último, los equipos y accesorios. Eso es muy importante entender para conocer que este tipo de modelo de industria no es muy lineal, tiene muchas ramificaciones, y entenderlo me ayuda a mí, potencial proveedor o proveedor, saber cuál es mi target de mercado, cuál es mi objetivo como empresa o como región para entrar en esta industria. Los siguientes serían los requerimientos más comunes de la industria. No quiero decir que sean los únicos, quiero decir que son los más comunes, los que vamos a ver regularmente en cualquier tipo de región, ¿sí? Y en los cuales es muy común que las empresas participen o quieran participar. Y estos son 20. Inicia desde procesos especiales como procesos químicos y recubrimientos, tratamientos térmicos, soldaduras, y baja hasta los centros de diseño, diseño de software, distribuidores almacenistas y centros de reparación y de mantenimiento, los R&O y MRO. Eso también es importante porque me ayuda a entender si yo, potencial proveedor o región, tengo estas capacidades. Bueno, yo puedo participar o puedo apoyar al sector en estas áreas, en estos rubros. Después, tenemos que entender que la industria tiene dos retos fuertes. El primero es la parte de diseño. Los tiempos de diseño son extremadamente altos y para llegar del diseño al mercado se batalla. Ese es un área de oportunidad bastante fuerte en la industria. Después, la eficiencia de estos equipos de diseño. Y por último, obviamente, la reducción de costo. Esos serían los tres principales áreas de oportunidad en la parte del desarrollo de producto. Y se da en general, tanto civil como de defensa, tienen básicamente los mismos retos. El segundo reto es el reto de servicios, la parte de la proveeduría. Y el número uno es la capacidad de los proveedores de entregar a tiempo. Ese es un área muy, muy importante. Como ustedes saben, la industria aeroespacial está muy dispersa en todo el mundo y la oportunidad de entrega a tiempo siempre existe y es la que más preocupa a la industria. El segundo reto importante es la capacidad de los proveedores de cumplir con los requerimientos de calidad, ya que no es un requerimiento de calidad como la industria comercial lo conoce. Por ejemplo, una certificación ISO 9001, que es básica para la parte
comercial. En esta parte la industria tiene múltiples requerimientos que hay que entender, ¿sí? Y saber cómo aplicar. El tercero, como ustedes ya lo conocen, el costo. A nivel global, el costo es una situación que se debe de observar. La competitividad se da en tiempos de entrega, capacidad de cumplir con requerimientos de calidad y obviamente nuestra capacidad de trabajar dentro de los targets de mercado. Y aquí necesito hacer un paréntesis de una anécdota que me pasó para que ustedes tengan más o menos una idea de qué estoy hablando. No quiere decir que el costo es ser el más barato. Un cliente con el que estaba trabajando hace unos años me dice, ¿tú trabajaste en Honeywell? Sí, yo estuve trabajando mucho tiempo en Honeywell. Y me pregunta el director de operaciones, ¿a qué se debe que nos acercamos a Honeywell, le cotizamos y después de la cotización ya no nos contactaron, fuimos a tocarles la puerta y preguntar qué pasaba y lo primero que nos dijeron es que no querían trabajar con nosotros porque éramos extremadamente baratos. Y esto sorprendió mucho al director general porque ellos son una empresa orientada principalmente al sector automotriz, donde el papel de costo juega un factor muy importante. Y decía, ¿cómo es posible que no me quieres si soy extremadamente barato? ¿Te conviene? Bueno, le decía él, no necesariamente. Y no necesariamente porque cuando Honeywell observó tus costos, ¿sí? Lo que tú estabas proponiendo, se dio cuenta que no entiendes a la industria, no entiendes cómo se componen los costos directos, indirectos y el overhead, y por lo tanto te encuentras muy fuera de esos targets y no serías capaz de proveer los niveles de calidad que ellos piden, el cubrir los requerimientos. Entonces, cuando hablo de costo dentro de esos targets de mercado que obviamente hay que entender para poder posicionarnos dentro de la industria de manera correcta, ¿no? Lo siguiente que tenemos que entender es que las expectativas de la industria son muy parecidas a las expectativas de la industria en general, ¿no? Los OEMs requieren productos de alta calidad, entregas a tiempo y bajo costo, nuevamente bajo el marco que mencionaba anteriormente de bajo costo, ¿sí? Y obviamente para esto, como proveedores necesitamos demostrar que somos consistentes en lo que hacemos y hacerlo bien todo el tiempo, con la capacidad de innovar y mejorar, ya que en nuestra industria es una industria de alta tecnología, cambiante, la cual requiere, obviamente, que sus proveedores tengan la capacidad de crecer e innovar. Este tipo de expectativas son muy parecidas a las expectativas en términos generales, nada más que hay que entender que deben de estar orientadas hacia el tipo de industria, ¿no? Que es, en este caso, industria aeroespacial. El siguiente punto que quiero mencionar, y no para asustarlos, hay aspectos legales importantes. En Estados Unidos se han establecido sanciones civiles y penales para aquellas personas y para aquellas empresas que se desvían de los requerimientos, ¿sí? En este caso, bueno, la industria reconoce que hay errores y si yo levanto la mano y digo hay un error y lo corrijo, bueno, me alejo de estas sanciones. El problema es ya que lo conozco, entiendo que hay error y no hago nada, o de manera maliciosa, malintencionada, o de manera inadvertida, cometo algún tipo de fraude, ¿no? Entonces tengo que considerar que la industria es altamente regulada y va a tener sanciones de civil y penal. Esto adicional a todas las cuestiones que pudiera haber de demandas y cuestiones del liability que pudiera haber que tengo que considerar. No voy a entrar en detalles porque me tardaría aquí toda la sesión. En términos generales, yo tengo que entender que tengo aspectos legales importantes que considerar. Lo otro que tengo que entender es que
el modelo de negocio de esta industria es de bajo volumen, alta diversidad. Eso es muy importante, ya que, déjenme, les muestro este ejemplo. Como ejemplo, bueno, un 737 tiene más de 400,000 números de parte, un 747 más de 6 millones de partes. Bueno, se vuelve interesante el modelo porque tengo que entender, si quiero entrar a esta industria y vengo de una industria automotriz, por ejemplo, tengo que llevar a cabo cambios estructurales en mi manera de operar para poder satisfacer a la industria. Muy importante este modelo, ya que mentalmente a veces genera conflictos porque estoy acostumbrado a operar con líneas donde se fabrica un producto, se hacen miles o millones de este producto, ¿sí? Y mientras mantenga ese control, puedo seguir sin problema alguno. En este caso, yo voy a tener que estar acostumbrado a los cambios, a las modificaciones y obviamente a la agilidad y versatilidad que tiene que tener mi empresa como proveedor de productos o servicios para satisfacer las necesidades de esta industria. Lo siguiente es, ¿cuáles son los requerimientos para ingresar? Bueno, déjenme comentarles que los requerimientos son muchos, dependiendo del tipo de negocio el que voy a entrar. Recuerden que básicamente vamos a hablar de 9 áreas de oportunidad, 9 áreas de negocio en los que pudiera yo participar. Entonces voy a hablar de los 2 requerimientos más comunes de la industria, los generales, el estándar. El primero, tener un sistema de gestión de calidad certificado. Y esto es para proveedores de diseño y manufactura, tanto para la parte de OEM y aftermarket, pues tendría una S9100 para la parte de manufactura en general, una S9003 si tuviera nada más la parte de inspección, el 9006 y 9115 para diseño de software. Estos son ejemplos, ¿sí? Y si yo trabajo a través de un modelo de NADCAP, y vamos a hablar ahorita, yo tendría que tener un 7004, una C7004. La parte de reparación y reacondicionamiento, la industria pide un AS9110, distribuidores almacenistas 9120, y si yo tengo laboratorio de pruebas o laboratorio de calibración, ¿sí? Yo tengo que cubrir los requerimientos de ISO 17025 y o NADCAP, y uno de estos pudiera ser el AC7006. Este es importante porque la industria, como ustedes pueden ver, no acepta un ISO 9001. No, tiene que ser un sistema de gestión de calidad certificado para la industria de acuerdo al modelo de negocio en el que voy a participar, de acuerdo al tipo de servicio o producto que voy a ofrecer, orientado a la industria. El segundo que tengo que entender en esta parte es que la industria, el sistema, perdón, de gestión de calidad no viene solo. La industria pide que se tenga una base de requerimientos que van a acompañar a esos sistemas de gestión de calidad. Y además, el modelo de certificación se da a través de un proceso de auditoría que lo controla el AS9101. Cuando un proveedor recién entra a esta industria y está acostumbrado a un modelo ISO 9001, por ejemplo, el primer choque térmico, vamos a decir así, es qué es lo que está detrás del sistema de gestión de calidad. El ejemplo es, bueno, el AS9100 trae 45% más requerimientos que el ISO 9001 y tiene aplicaciones orientadas a la industria que el ISO 9001 no contempla. Después, necesito entender el proceso de auditoría a través de la S9101 y necesito entender que para soportar mi sistema de gestión de calidad, yo necesito, por ejemplo, el mantener primeros artículos de acuerdo a la S9102, el control de características claves a través del 9103. Ojo, hago la aclaración que estos son genéricos y tienen que aplicarse en medida de los requerimientos que tiene mi organización.
y que existen otros estándares que no están aquí, pero tuvieran la necesidad de aplicar dependiendo del requerimiento. Un ejemplo sería el AS 13004 para los análisis de modo de falla, en el caso de los análisis de riesgo. ¿Sí? Entonces, tengo que entender que el sistema de gestión de calidad viene acompañado de un grupo de estándares que tengo que aplicar. Adicional a esto, tengo NatCap. Y NatCap ahorita es el nombre, es un acrónimo, es el nombre de un programa, por eso lo ven en minúsculas. Anteriormente era un acrónimo para el National Aerospace and Defense Contract Accreditation Program. Ya no, nace en el 91 y se ha ido desarrollando inicialmente, como les decía, para defensa y espacio, y ahorita es en general para la industria aeroespacial, tanto para proveedores de OEM y R&O. ¿Sí? Eso es importante. Es importante mencionar que estos programas, no son todos, es un ejemplo. ¿Sí? El eAuditNet tiene todos los programas que ahorita maneja PRI, el Performance Review Institute. Cabe mencionar que estos programas tienen subprogramas y puse un ejemplo al final, el de tratamientos térmicos, que tiene al menos 10 familias de aleaciones con 16 procesos y 3 servicios. Entonces, tengo que entender claramente qué es lo que voy a ofrecer, puedo ofrecer para poder entender cuál es el requerimiento de certificación en el caso de NatCap. También existen requerimientos generales y estos habría que verlos en lo particular. ¿Sí? Por ejemplo, si yo necesito desarrollo software, yo necesitaría cumplir con el DOD 178B. Si desarrollo, tengo la manufactura o la reacondicionamiento de producto electrónico, cables o arneses, bueno, los IPC 610 y 620 serían parte de mi requerimiento. En términos generales, si tengo el potencial de manejar o recibir producto falsificado, bueno, yo necesitaría establecer sistemas de prevención y control de ese producto falsificado, que es una situación importante ahorita en la industria. Tengo la necesidad de entender las regulaciones aeroespaciales que me aplican en mi región. En el caso de Estados Unidos, un ejemplo, el FAR 021, en México la norma oficial 021 que aplicaría a manufacturadores. Si voy a hacer un centro de reparación o de mantenimiento, bueno, las certificaciones aplicables en México, la NOM 145 y por parte de la FAA como un Foreign Repair Station, el FAR 145. Si me dedico a la parte de defensa, obviamente tengo que considerar la parte de requerimientos regulatorios para la exportación de armas, ITAR e IR, ¿verdad? Muy importante. ¿Qué más tengo que considerar? Bueno, que con estos requerimientos básicos, estos dos, tanto el sistema de gestión como NatCap, yo voy a manejar diferente tipo de documentación. Los AS son Aerospace Standards, los AMS, los Aerospace Material Specification, los ARP, los Aerospace Recommended Practice, etcétera. Y aún todavía se manejan algunos MIL Standard, estándares militares que han sido desplazados, ya sea por estándares de la industria aeroespacial o estándares comerciales. Adicionales a esto, bueno, yo tengo los requerimientos de los clientes como Boeing, Rolls-Royce, Honeywell, etcétera, y requerimientos de estándares comerciales como las ASTM, los ANSI, los ASMES, etcétera. Importantísimo tener este panorama. Ahorita va a parecer como un poco complejo, sí es un poco complejo, mas no imposible, como les mencionaba anteriormente. Sí. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a entrar un poco en materia, pero antes de entrar en lo que sería mi recomendación de plan estratégico de desarrollo, quiero mencionar que este plan está orientado a la parte técnica, pero como ustedes acaban de ver, todos los requerimientos y la complejidad de la industria aeroespacial obliga a un modelo cultural diferente
al cual muchas veces estamos acostumbrados como proveedores de la industria comercial. Es importante mencionarlo porque sin un modelo bien enfocado a la industria en términos de cultura, en términos de conciencia aeroespacial, donde tiene altos requerimientos de comportamiento ético, bueno, sería difícil participar, sería complicado. Entonces, uno de los retos importantes que cada organización y cada región tendrá que abordar es cómo genera esa nueva cultura, ¿sí? Orientada a la industria aeroespacial, que en lugar de perjudicar, obviamente va a tener ramificaciones sobre las otras industrias y va a ayudar a las organizaciones a tener una visión muy orientada a la satisfacción del cliente, a la alta calidad y lo principal, a la eliminación o reducción del riesgo, ¿no? A la seguridad, que esta industria tiene ese énfasis en seguridad. En cuanto al plan estratégico, vamos a dividirlo en dos partes. La parte del desarrollo regional, que sería la primera parte, y esto permítanme leer este punto que puse aquí, que lo considero muy importante, y dice: la industria aeroespacial tiene la fortuna de manejarse con criterios uniformes internacionales, por lo que el desarrollo de un plan estratégico debe adecuarse a las capacidades existentes y futuros que un país o región estén en posibilidad de ofrecer e ir incrementando gradualmente. Esto es súper importante, ya que lo primero que debo de entender es qué capacidades tengo, qué puedo ofrecer. Antes de que quiera yo ofrecer algo, yo primero tengo que hacer un análisis para determinar qué tengo y en qué posición me encuentro, de manera que yo pueda ir creciendo esas capacidades y obviamente posteriormente incrementándolas y diversificándome. Esto es súper importante. ¿Por qué debo tener un plan estratégico? Muy importante, porque voy a manejar dos variables que necesito identificar. ¿Cuál va a ser el impacto real en términos de costo, operación, ¿sí?, versus otros países? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tengo ahorita que puedo ofrecer? Y después, ¿cuál es el impacto potencial? ¿Qué capacidad de crecimiento voy a tener? ¿Qué generación de empleos mejor remunerados contra la manufactura tradicional voy a generar? ¿Cuál es la transferencia tecnológica que espero? Y la permanencia a través del tiempo, que es muy importante en esta industria. Sin olvidar que va a haber beneficios transversales con otros sectores. Obviamente, al desarrollar un músculo, el cuerpo, la región, se va a ver beneficiada con este desarrollo. Importante determinar hacia dónde queremos ir. Y en este caso, la primera parte sería, como región, la búsqueda de empresas líderes que quieran participar y generar esta sinergia, esta alianza estratégica que me ayude a crecer como región. Recuérdense, los requerimientos son muchos, las regulaciones son muchas, a veces es difícil la integración vertical y tener todo como empresa. Lo mejor es desarrollar clusters que me permitan trabajar de manera sinérgica y obviamente explotar a la región. Y el segundo, obviamente, en la búsqueda de desarrollo de actividades de mayor complejidad. Crecer en la complejidad puede ser a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la condición actual en la que me esté desarrollando, me esté ahorita identificando. Posterior a esto, yo necesito determinar cuáles van a ser mis metas, ¿sí? Y aquí pongo de manera general, bueno, posicionarme como aliado estratégico, ¿no?, de Estados Unidos, México y Canadá como parte del
soporte a la industria en el norte de la región, pero también con miras a proveer soporte a los centros de reparación, mantenimiento, manufactura aeroespacial en la parte de Centro y Sudamérica. Entonces, tengo que ver estratégicamente de nivel regional cuál sería mi primer visión en términos de local, después nacional y posterior a la visión internacional que le quiera ayudar a mi región, ¿no? Esto con el fin de apoyar dos segmentos, ¿no? Provisión de manufactura y servicios nacional y regional y la provisión de manufactura de servicios a nivel internacional. ¿Para qué? Incrementar la participación en el mercado, el número de empleados especializados en el sector aeronáutico y obviamente la cantidad de empresas participantes. Estos son elementos importantes que puedo utilizar o debo de utilizar como indicadores de crecimiento. Establezco un baseline y basado en mi crecimiento puedo ver si voy en la dirección correcta o tengo que hacer cambios al plan que tengo o ajustes. La manera de cómo lograrlo, bueno, generar estos consejos consultivos, ¿no? Los famosos clusters que en la mayoría de las regiones ya se encuentran en diferentes estatus. Puede haber unos que están muy maduros, sí, ya obteniendo resultados y otros incipientes que apenas van buscando la manera de cómo abrirse puerta en esta vasta industria, ¿no? Esto obviamente con el desarrollo que pueda dar en la región. Aquí es importante entender que el baseline hay que hacerlo, ¿no? ¿Quién lo debe de apoyar? Bueno, las Secretarías de Desarrollo Económico Regional, Nacional, sí, gobiernos regionales, la famosa triple hélice, ¿no? La parte de dirección aeronáutica civil y o defensa, dependiendo la orientación a la que voy a yo enfocarme, representantes de la industria, representantes de aerolíneas, muy importante, las universidades y las entidades de capacitación especializada. Hago la aclaración, vamos a hablar un poco rápidamente de competencia. Las universidades juegan un papel importante, pero también las entidades de capacitación especializada juegan un papel muy importante, ¿sí? Obviamente, con todo gusto les apoyamos a cualquier grupo que desee como consultoría y algunos de ustedes ya tienen acuerdos con el clúster y obviamente el clúster va a compartir con ustedes sus mejores prácticas. Hemos aprendido muchas cosas a través de todos estos años. Tomás les abordará en esta área, ¿sí? ¿Qué más necesito considerar? Bueno, que para hacerlo yo necesito 5 estrategias importantes que debo generar: la promoción y desarrollo del mercado interno, el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria regional, el desarrollo del capital humano, que voy a necesitar, muy importante, el desarrollo tecnológico que voy a necesitar o que necesito generar, y el desarrollo de factores transversales para el soporte de esta industria, que es extremadamente importante. Existen precondicionantes para este éxito y logro de metas, ¿no? Primero que nada, tener este plan estratégico ya aprobado, institucionalizado, que tenga obviamente el respaldo del grupo, del clúster, porque vamos a tener que apoyarlo en todas las actividades que se van a desarrollar y vamos a verlas más adelante. La obtención de métricos, la definición de indicadores de desempeño que me permita saber cómo voy creciendo. Obviamente, el desarrollo de presupuestos de tipo gubernamental, y esto es para compartir el riesgo. Es importante el apoyo del gobierno para la compartición del riesgo, principalmente en áreas o en lugares donde es incipiente el desarrollo, donde apenas inicio, ¿sí? Donde tengo el deseo y apenas voy a comenzar. Bueno, el soporte por parte del Estado es importante. Obviamente, necesito entender el mercado interno, un buen análisis del mercado interno
que me ayude a entender qué estrategias puedo utilizar para hacer offsets o hacer sustitución de compras nacionales, de preferencia, o la explosión de contract manufacturers, si esa es la capacidad que ya tiene la región, ¿sí? Y obviamente los apoyos financieros que pueda yo conseguir, ¿no? ¿Qué más necesito? Bueno, dentro del plan de acción, yo necesito establecer ya en detalle la parte de los objetivos basado en los análisis que tengo, hacia dónde voy. Yo ya tengo mi baseline, ya tengo mi plan estratégico, ahora tengo que desarrollar las áreas de oportunidad que identifiqué. Y obviamente, como les decía, esto va a darse a corto, mediano y largo plazo. Va a haber áreas que quiero desarrollar, que pudiera desarrollar a largo plazo, no son para este momento. Ahorita la recomendación siempre iniciar con la capacidad ya instalada. Después, estos son esquemas, para ejemplo, ¿no? Constituir el programa en términos de quiénes me van a apoyar, cómo voy a recibir el apoyo para generar lo que está aquí en amarillo, ¿no? El parque tecnológico, no quiero decir que esté en un solo lugar, hablo de una región y esa región va a utilizar a todos los jugadores que tenga para poder integrarse con un equipo multifuncional que pueda proveer al final productos y o servicios a los clientes de industria aeroespacial. Esta es la parte de manufactura y reparación, pero si queremos verlo en la parte de MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, podemos verlo de manera general. Yo tengo un Maintenance, Repair and Overhaul, hacer alianzas con la parte de estacionamiento, tanto para el aeropuerto como para el centro de mantenimiento. En el caso muy importante de mantenimientos mayores, necesito ese estacionamiento. Y obviamente la parte de reciclaje, ¿no? De aquellas naves que ya no van a poder continuar su funcionamiento y me permita a mí utilizar componentes que puedo reciclar o inclusive los materiales que puedo regresar al proceso. ¿Por qué lo quiero hacer? Bueno, básicamente yo necesito atender los objetivos que mencioné anteriormente. Necesito identificar, obviamente, cómo llevarlo a cabo y para esto les propongo las siguientes etapas. 7 etapas. Primero, generar ese diagnóstico y evaluación de la industria en la región, cantidad, giro, tipo, localización, muy importantes para saber dónde estoy, qué tengo y qué áreas de oportunidad hay a mi alrededor. Después, la evaluación de capacidades de la industria que tengo en tipos de proceso, métodos de control, capacidad instalada, tipos de certificaciones y calificaciones, logística y cadena de suministros, el talento humano, etcétera. Importante hacer esta evaluación, no nada más regional, ahora es en lo particular de cada una de las empresas que quieren participar. Después, la evaluación de capacidades educativas de los niveles medio y superior. Hago aquí hincapié en la parte de competencia. La industria define competencia como la educación, los entrenamientos, ¿sí?, la experiencia, las habilidades suaves y las habilidades duras. La combinación de estas genera lo que se llama competencia. En México, la Secretaría de Educación Pública, a través de Conocer, define competencia como el saber ser, ¿sí?, las habilidades suaves, saber hacer, las habilidades duras y el saber saber. La parte de educación y entrenamientos. Y en la parte de educación, las universidades, las escuelas técnicas proveen un elemento muy importante. En la parte de entrenamientos, los centros especializados de capacitación, y hablo especializados para industria aeroespacial, son los que dan ese apoyo. Entonces debe de existir esa amalgama entre ellos dos, ¿sí?, teniendo cuidado, ¿sí?, en no saturar el mercado. Hago esa aclaración, ¿sí? Después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, analizar la oferta actual y potencial y obviamente el grado de participación potencial que puedo tener, ¿sí? ¿Qué oferta hay actual? ¿Cuál sería el potencial?
y qué nivel de participación puedo tener. Después, importantísimo determinar las ventajas que hay y hacer esa comparación, ¿no? Entre mi región y otras regiones que existen, ya sea a nivel nacional o internacional, para poder entender cuál va a ser mi punto de entrada, ¿no? Y obviamente la identificación de esos elementos clave para la formación y desarrollo del clúster regional a través de la triple hélice, ¿no? Mi clúster va a desarrollar como ejemplo la parte de fabricación de motores. Bueno, entonces tengo que entender cómo lo voy a integrar y mantener a través del tiempo para que ese desarrollo se dé, ¿no? La segunda etapa sería el fortalecimiento de estos grupos, ¿no? Como les decía, hay clústeres muy maduros, pero también tenemos clúster en etapa media y etapa temprana. El fortalecimiento de esos clústeres y el refortalecimiento de los ya maduros para poder ahora diversificarse es muy importante. Después, la generación e integración del mapa de capacidades que tengo, ¿no? Tengo que entender todas las capacidades y hay que mapearlas. Todo el mundo tenemos que conocerlas. Necesitamos, obviamente, la identificación y el acercamiento con esas empresas líderes utilizando estas capacidades, promoverlas, ¿sí? Necesitamos el directorio empresarial. Ahí el señor Tomás Ibaja les puede compartir. Él ha dedicado mucho tiempo a crear ese mapa, ese directorio que ha ayudado obviamente al clúster aeroespacial de Baja California a crecer y a ser más fuerte. Entonces, muy importante, ¿no? Obviamente, en general, la política industrial, ¿no? Para el desarrollo del sector, el plan estratégico, la integración de esa triple hélice. A veces es difícil la cooperación y la integración si no se entiende claramente los roles y responsabilidades de cada una de esas hélices. Es importante definirlas, ¿no? Obviamente, los apoyos verticales y la parte de branding sumamente importante, ¿no? La tercera etapa, generar ese diagnóstico y establecer las competencias que voy a yo desarrollar a corto plazo, mediano y largo plazo, ya que una región, una empresa incipiente, ciertamente va a tener, por ejemplo, les mencionaba hace rato, tratamientos térmicos. Bueno, ¿qué necesito desarrollar en el área de tratamientos térmicos para poder ser un proveedor de la industria aeroespacial? Un ejemplo, mis certificaciones de sistema de gestión de calidad INATCA para empezar. Segundo, el control de los equipos a través de procesos de pirometría de acuerdo a la industria, etcétera. Sí. La cuarta etapa ya es el establecimiento de las herramientas, ya el uso de las metodologías, ya el realizar ese análisis de brecha con un plan de acción para acortar la brecha que tengo que me permite entrar, ¿sí? Obviamente, voy a tener la obligación de validar mis productos, procesos y servicios para asegurar que son capaces de satisfacer las necesidades de la industria. Y por último, ir hacia la aprobación de los clientes potenciales y de sus clientes. Aquí alguien me preguntaba hace mucho tiempo, ¿por qué tarda tanto en entrar a la industria? No es como en la industria comercial o automotriz, que es muy rápido. Bueno, lo que pasa es que en muchísimas ocasiones el cambio de proveeduría obliga a la aprobación no nada más de sus clientes potenciales, sino a la aprobación del cliente de esos clientes potenciales. Y el trámite, la parte de verificación y evaluación de ese cambio, el análisis de riesgo potencial y el análisis de oportunidades potenciales toma algo de tiempo. No quiere decir que todo el tiempo sea así. Me ha tocado ver casos que el
proveedor se requiere de manera urgente y el cambio se hace muy rápido en comparación de lo normal. ¿Sí? Después, en la quinta etapa, viene la parte de la educación, ¿no? Eso es importante porque aquí yo ya estaría trabajando con la parte no nada más de las universidades, también de los centros y la parte del desarrollo interno para el on-the-job training, el entrenamiento dentro del trabajo. Aquí, obviamente, no quiero dar la idea o la impresión de que las empresas se tienen que convertir en centros de capacitación. No necesariamente. Si no hay un proveedor, tendrían que hacerlo, pero de preferencia buscar las alternativas externas. Y sí, un énfasis al entrenamiento en el trabajo, que es el que desarrolla la habilidad dura y genera la experiencia. Esa porción se tiene que dar, ¿no? El que sigue, obviamente, ya sería el establecimiento, ¿no?, de los centros de reparación y reacondicionamiento. Y esto es si quiero ir en esa dirección. Es importante ver que existe la oportunidad, no quiere decir que sea obligatoria. Algunos centros de OEM tienen la capacidad de diversificarse y convertirse en centros de reparación, de R&O, Repair and Overhaul. Más no quiere decir que sea obligatorio. Y por último, obviamente la parte de promoción, ¿no? Muy importante. Hay que promover la industria regional, hay que desarrollar esta industria y obviamente hay que atraer inversión y hay que atraer empresas tractoras a la entidad para que ayuden al crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, vamos a tener beneficios de tipo general para la industria y son muy claros, ¿no? Hay un potencial crecimiento, la industria aeroespacial trabaja en términos de largo plazo, ayuda a mantener negocios que van a crecer si los mantengo de manera controlada. Y digo controlada porque no puedo tratar de crecer demasiado porque es potencialmente fácil salir de control y perder el rumbo, pero sí puedo establecer modelos y metas que me permitan la permanencia a largo plazo, ¿no? ¿Qué otros beneficios tengo? Bueno, la transformación de mi empresa, y aquí voy a poner un ejemplo. Aquí algunos de ustedes conocen, hay una empresa en Chihuahua que se dedicaba a la manufactura de vestimenta, de ropa. ¿Sí? Por cuestiones del destino, ustedes saben, la manufactura de vestimenta se fue a Asia y ellos se encontraron en la encrucijada de cerrar o reinventarse. Deciden reinventarse y son uno de los principales proveedores ahorita de asientos para aviones. Esta empresa, bueno, entendió el modelo, entendió cómo hacer los cambios para reinventarse y ahorita generó un nuevo modelo de negocio que le permite permanencia a largo plazo, que eso es importante. Y obviamente para la región vamos a tener atracción de inversión nacional y extranjera, transferencia y desarrollo de tecnología. Vamos a tener efectos colaterales que van a beneficiar a otras industrias de manera regional o que pueden detonar el desarrollo de otras industrias. Vamos a ver crecimiento en los servicios ya existentes, ya que obliga al soporte transversal y obviamente una activación económica y un desarrollo económico social que beneficia a todos. Hasta este punto llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a prender otra vez mi cámara y con todo gusto contesto preguntas que tengan. A sus órdenes, ahora sí, para cualquier pregunta que puedan tener. Arnoldo, ya hemos recibido algunas preguntas. La primera de ellas dice, ¿qué perfil de pyme tiene éxito en la proveeduría aeroespacial en su opinión?
Procesos especiales, productos y servicios, normalmente a través de estos más de 30 años han entrado, se han mantenido y se mantienen. Son de los de mayor éxito. La otra parte es la parte de reacondicionamiento, R&O, y obviamente es como consecuencia de que puedo manufacturar, puedo reparar. Sí, tengo ya muchas de las capacidades instaladas, lo que faltaría serían las acreditaciones, la parte regulatoria que debo de cumplir. Esa sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿por qué en México ha habido pobre integración en la proveeduría nacional si hay muchas empresas Tier 1 y Tier 2 en México? Bueno, en México desafortunadamente tenemos un problema de pirámide invertida. Si vieron la primera estructura, y esto se debe a que cuando las empresas llegaron a México, y esto principalmente en la región norte, aquí en Baja California, como ustedes saben, somos pioneros en industria aeroespacial, no había proveeduría nacional y obligó a las empresas a integrarse de manera vertical. El modelo de entrada, ¿sí? También es un poco complejo porque obviamente obliga a entender que hay bajo volumen, alta diversidad. Tenemos también los requerimientos de calidad. Tenemos obviamente una situación interesante. El modelo de inversión en la industria aeroespacial no es de corto plazo, es de largo plazo. ¿Sí? Entonces, hay muchos factores que han intervenido que no han permitido que crezca mucho más la parte baja de la pirámide. Más no quiere decir que lo ha prohibido, ¿no? El ejemplo es la empresa que mencionaba de Chihuahua, y así he visto muchas otras empresas que se han ido integrando al desarrollo de la industria. A California es ejemplo. Tenemos muchas de esos contract manufacturers que hay ahorita. Bueno, todavía nos falta mucho por hacer en México. Todavía nos falta mucho por hacer. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, las sanciones económicas a las que hace referencia, ¿podría compartir una experiencia o nota pública que le haya pasado a alguna empresa? Mira, voy a compartir una, pero sin decir nombres. Hay una empresa que conozco muy bien, cayó en una situación de un incumplimiento a una regulación y obviamente recibió las multas correspondientes. Es muy importante entender que dentro del sistema que yo integre, debo de poder detectarlo. La FAA me dice que si detecto una falla, tengo 24 horas para notificarlo. Si lo notifico, lo corrijo, me alejo de ese tipo de sanciones, ¿no? No quiere decir que el cliente va a estar satisfecho o feliz, ¿no? Definitivamente no. Pero sí me alejo de todo ese tipo de problemas legales. En el caso de su servidor, he estado en situaciones donde la FAA nos haya pedido investigaciones por incidentes y accidentes y hemos podido demostrar con un buen sistema que no estamos dentro del área de interés de ellos. Eso es muy bueno, no somos una persona de interés y rápidamente por las evidencias que mostramos nos alejamos de cualquier problema. Esa sería mi respuesta. Tu sistema debe ser lo suficientemente ágil para detectar errores y cuando los detectas, jamás los escondas. Levanta la mano. Es mejor levantar la mano, corregir y alejarte de cualquier tipo de situación incómoda como esas. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, los datos que se manejan en el sector aeroespacial son en billones y millones de dólares de mercado. ¿Es esto cierto? ¿Y hay manera de estar en estos montos para las pymes? Sí, sí, sí es cierto. Obviamente no vas a ganar los trillones que maneja la industria, porque no habla de millones. Hago la aclaración, en los 9 modelos estamos hablando de trillones de dólares, pero sí hay manera de participar. Vuelvo a decir, un buen análisis, un buen baseline me ayuda a identificar mi área potencial para entrar. Esa punta de lanza abre la oportunidad a otro tipo de productos, procesos y servicios que pudiera dar o simplemente a la expansión. Hay gente que entra con un cliente y a través del tiempo se diversifica y obtiene del mismo tipo de producto o servicio múltiples clientes. Entonces hay oportunidades. Además,
Tenemos la parte de manufactura de equipo original y partes sustitutas, que eso ayuda también al desarrollo en el caso de manufactura de proveeduría. La respuesta es sí, sí hay. Lo difícil a veces es poder hacer ese análisis, ese baseline, para poder encontrar con qué voy a participar, con qué voy a empezar la participación más bien. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, veo muchos requerimientos en la 9100. ¿Cuáles son los principales retos que debe afrontar una empresa? Bueno, otra vez, depende de qué voy a hacer, ¿no? Pero de entrada yo necesito entender que el 9100 lo necesito tener y de ahí entender qué requiero, ¿no? Un ejemplo es, básicamente yo necesito calificar mis productos y para esto voy a necesitar un AS9102 básico. Después, yo necesito controlar el FOD, los daños por objetos extraños. Voy a necesitar un AS9146. Entonces, lo primero que debo hacer es ese baseline que me permite identificar lo básico. Ojo, la industria no espera que entre de 0 a 100, no un Ferrari, pero sí con los mínimos requerimientos, los básicos, para que puedas posteriormente irte desarrollando. Esto es importantísimo. Debo de entrar y considerar que para iniciar debo de cumplir al menos el mínimo requerido y de ahí crecer en base a las necesidades de mi organización y obviamente a los requerimientos de mis clientes y los requerimientos regulatorios a los que yo esté sujeto. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, todo el mundo se enfoca en ser proveedor de partes y componentes para aviación comercial. ¿Qué otros segmentos de mercado son atractivos y menos regulados en la industria en esos nuevos segmentos, Bueno, 9 segmentos a los que se hizo referencia? la parte de servicio, de soporte serían los menos regulados. Por ejemplo, herramientas para la parte de manejo y carga de equipaje. Sería menos controlado. La fabricación de herramientas. Eso sería, vamos a decir, de los menos controlados. Pero si entro a la parte de defensa, que es altamente controlada y tiene requerimientos regulatorios muy fuertes, son altamente rentables. Las partes de reparación y recondicionamiento también. Entonces, aquí otra vez, necesito analizar de mi empresa qué puedo hacer y cuál sería el área de oportunidad que tengo para entrar. Definitivamente ahorita yo tengo un cliente en el que estamos trabajando y su fuerte es el desarrollo de herramientas y le han pedido que se certifique a ese 9100 para que pueda proveer equipo y herramienta para la parte de los centros la parte de manejo de equipaje, toda la parte de transportación de equipaje. Y eso es interesante porque tiene el mínimo de requerimientos, no vuela, requiere obviamente una S9100, pero le va a ayudar a esta empresa porque quiere no nada más la parte de herramientas, sino quiere participar en la parte de servicios y manufactura. Muy bien, muchas gracias. De nada. Preguntan también, ¿cuál es el tratamiento que se da a las aeronaves al final de su vida útil? ¿Y hay posibilidad de que los proveedores nacionales participen activamente en la remanufactura y reciclado de aeropartes? Sí, sí hay oportunidad. De hecho, el reciclaje es algo importante. Por ejemplo, motores, si están en condiciones operativas, se recalifican y se vuelven a utilizar. El alambrado, el cobre se recupera, el aluminio, o sea, la parte de reciclaje es un área de oportunidad interesante. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente dice, ¿es cierto que existe una brecha generacional entre Estados Unidos y Europa que impactará al sector aeroespacial? ¿Qué beneficios podemos tener de este hecho en México y Latinoamérica? Tanto como brecha generacional, ¿no? Existen dos vertientes. Recuérdense que Airbus en Europa trae modelos de diseño que han estado ahorita
a la cabeza, en comparación de Boeing, que es el que representa a Estados Unidos. Pero vamos a decir, brechas generacionales no lo consideraría así, sí desarrollo tecnológico. El Airbus ha tenido un desarrollo tecnológico interesante en comparación de Boeing, y uno de los ejemplos es su NEO de Airbus, que obligó a Boeing a reconsiderar el modelo 737. Entonces, el impacto que puede tener en cualquier región, no nada más México, es cómo nos mantenemos a la vanguardia tecnológica para poder dar ese apoyo, ¿no? A esos OEMs. Eso sería el ejemplo, ¿no? Ahorita en México, un ejemplo, manejábamos muy bien la parte de aceros. Cuando viene la sustitución por aluminios, titanios, nos vimos en un poquito una complicación leve, pero cuando cambiamos a los compuestos, sí se nos dificultó un poco. Ahora viene la manufactura aditiva, hay que ver qué cambios vamos a necesitar hacer para mantenernos como proveedores. Pues el cambio tecnológico representa áreas de oportunidad interesantes. Y más para aquellos centros de diseño, ¿no? Ojo, quien maneje centros de diseño, de desarrollo de software, están en un área de oportunidad interesante. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿afecta culturalmente seguir la normatividad y regulación aeronáutica? ¿Qué opinión tienen los corporativos en Estados Unidos y Europa sobre la proveeduría en Latinoamérica? Diversa, te voy a decir, cuando he estado en algunas plantas en Estados Unidos y en Europa, hay buenas y malas experiencias, como en todo. Tengo clientes que dicen que la proveeduría en México es muy buena. De hecho, yo participo con PRI, con NADCAP, como bien lo mencionaste al principio, y tengo de auditores NADCAP mejores comentarios de proveeduría de México que de Estados Unidos. Sí, desafortunadamente también hay malas experiencias, pero en términos generales, aquellos que se han mantenido en la industria, su desempeño ha sido de muy bueno a excelente. Muy bien, muchas gracias. Esta era la última pregunta que teníamos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y bueno, le doy la palabra una vez más por si tiene comentarios de conclusión. Sí, los dejo con esta frase de la crisis de Albert Einstein, que me gusta mucho, es la oportunidad de mejorar. Y me voy a despedir con ustedes, esos son mis datos. Y mi frase que me encanta, be greater than average, sé más grande que el promedio. ¿Sí? La industria aeroespacial nos ayuda a ser mucho más grandes que el promedio. Obviamente nos saca de la zona de confort y nos lleva a niveles de trabajo y a veces estrés interesantes, pero nos hace ser mucho mejores, mucho más grandes. De mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Arnoldo, por su tiempo y su presentación en el webinar de hoy. Antes de dar por finalizada la sesión, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará sus comentarios finales. Gracias, Anita, por la moderación el día de hoy. Arnoldo, como siempre, encantado de escucharte, encantado de saber que sigue siendo un hombre generoso con la información y pues evidentemente la experiencia habla a través de la manera en la que tú presentas tu información, muy completa, muy clara, muy didáctica, y eso a mí en lo particular me gusta y veo el interés claramente a través de las preguntas que se realizaron y de todas las felicitaciones que estamos recibiendo a través de Facebook y a través de los circuitos cerrados de la industria aeroespacial aquí en Baja California, que es donde tenemos nuestra base. Pero pues definitivamente para mí es importante el apoyo a la PYME, el apoyo al desarrollo de la industria aeroespacial en general en su ecosistema, y esta plática fue extremadamente enriquecedora, lo cual a título personal te lo agradezco. Agradezco a todos los que se conectaron y igualmente, Anita, gracias como siempre por tu moderación cada jueves. Gracias. Claro, una vez más agradeciendo a todos los que se conectaron el día de hoy, invitarlos todos los jueves a las 8 de la mañana en horario de Baja California
para que se conecten a nuestros webinars especializados. Que tengan muy buen día a todos. Luego, gracias.